Primeras horas de la mañana en el cruce de la ruta 33 con la ruta 85. El sol comienza a calentar esta mañana de otoño que hoy ha amanecido con 10 grados de temperatura. Nosotros estamos preparándonos para recorrer un nuevo destino donde cosecharemos lo que será una nueva historia para nuestro programa. Esta ruta tiene mucho que ver con el lugar a donde vamos hoy. El sistema de Ventania está ubicado a 550 kilómetros de la capital de la República Argentina y a 150 kilómetros al norte de Bahía Blanca. Es un lugar ideal para desarrollar actividades al aire libre y en pleno contacto con la naturaleza. Aquí se puede aprovechar el entorno natural para jugar un partido de golf, visitar el casino, el santuario de Nuestra Señora de Fátima o el deck mirador del Cerro Ventana. Para conocer un poquito más a fondo la historia de la región, es imprescindible visitar los pueblos de Tornquist y Saldungaray, con los atractivos de las pequeñas localidades bonaerenses, estilo colonial y gente amable. En Saldungaray hay que descubrir el Fortín Pavón y la Virgen acostada, toda una curiosidad única. Y en Tornquist, la plaza principal, con su lago artificial diseñado por el famoso paisajista Thais, la iglesia, el Calvario y la obra de Francisco Salamone. En Villa Ventana, un paseo obligado es la visita a las ruinas del ex Club Hotel Ventana, el primer hotel casino de la provincia de Buenos Aires. Este será finalmente nuestro destino que nos atrapará de sobremanera. El Cerro Ventana es el gran atractivo de la comarca con sus 1.134 metros de altura dentro del Parque Ernesto Tornquist. En la cima, La Ventana, Casuatí, que da nombre a toda la zona enmarcada en un paisaje único. El ingreso de turistas es incesante. Debo recorrer un largo trayecto. Pablo Parotti, el guía acreditado, me espera. Él me contará los detalles de esa historia que quiero contarles. Una jornada con un día soleado, un día que nos recibe para un feriado de un 1 de mayo, Día del Trabajador, con este paisaje, estas serranías que integran el cordón montañoso de la Ventania, uno de los integrantes de estas sierras las más altas en toda la provincia de Buenos Aires. Una visita impostergable, un sector de turismo, pero hoy recorrer un lugar que guarda una historia digna de ser contada. Este es tu momento, esta es tu oportunidad de conocer la historia del Club Hotel de Villa Ventana.
Cazadores de Historias presenta Club Hotel Ventana. Las llamas consumieron lo que podía ser la obra arquitectónica más grande del siglo XX. A pesar del paso del tiempo, sobre sus ruinas sobrevuela un halo de misterio. Puntualmente, Pablo Parotti me estaba esperando. Debemos recorrer unos apenas 2 kilómetros. Él me cuenta que un grupo de turistas nos aguardan ávidos de conocer la historia. La primera pregunta que surge en esta historia del Club Hotel de la Ventana es ¿a quién se le ocurre invertir tanto dinero en el medio de la nada? ¿No es cierto? Y esto de la nada, el concepto de la nada era literal, no había urbanizaciones, no había rutas, no había gente estable prácticamente. Torquín recién fundada, Coronel Suárez recién fundado, Bahía Blanca. Y acá tampoco había, mire, sigan mi mano, para allá, toda esta parte que vemos hoy no estaba. ¿Qué no había acá? ¿Qué no había? Tren no había. ¿Qué no había? No había árboles acá. Toda esta forestación, toda esta plantación es una forestación artificial dependiente del Club Hotel de la Ventana. Parquizada por un señor de la época muy conocido para algunos, que fue Carlos Tais. ¿Alguno lo escuchó nombrar? Bueno, todas las construcciones importantes entre 1895 y 1915 fueron parquizadas por Carlos Tais. La Plaza de Torquín, el Castillo Normando de Ernesto Torquín acá en el distrito, el Club Hotel de la Ventana, el Botánico en Buenos Aires, Plaza San Martín, Plaza Retiro, Constitución, el Zoológico de Buenos Aires, el Parque Nacional Iguazú. Todo eso pertenecía a Carlos Tais. Lo que hay que tener en cuenta es que en esta zona, tierras pertenecientes a lo que fue Conquista del Desierto, aparecieron o tenemos que conocer 3 o 4 apellidos que se empiezan a mover y a conocer en todo lo que sea negocio de esa época. Estamos hablando en el año 1900. ¿A quién se le ocurre invertir en el hotel? A Ferrocarriles del Sur, una empresa inglesa que estaba en la región de la provincia de Buenos Aires tirando todas las líneas de tren. ¿Y esas líneas de tren en qué concepto eran? ¿Qué hacían esos trenes? ¿Transportaban qué cosa? ¿Qué transportaban? Muy bien. Carga, transporte de carga. No pensaron en transporte de pasajeros. ¿Por qué no pensaron en transporte de pasajeros? Porque no había núcleo no estaban los pueblos del interior todavía. ¿Cuándo aparecen los pueblos del interior? Con la llegada del ferrocarril. Llega el ferrocarril, estación, almacén de ramos generales y se empiezan a nuclear. Porque toda esta materia prima de estas nuevas tierras productivas, y nuevas entre comillas, tienen que ser llegadas a Buenos Aires para ser exportadas por el concepto agroexportador del país. Y entonces, una vez que aparece la estación, aparecen los pueblos del interior, el ferrocarril piensa ahora sí en transportar pasajeros. Y la pregunta es, ¿a dónde los vamos a llevar?
¿A dónde los vamos a llevar? No había infraestructura. Para el ferrocarril, para la empresa inglesa era más fácil conseguir poca gente que pague mucho el tren y no mucha gente que pague poco. No había gente asentada, ¿sí? No había gente estable en el interior de provincia de Buenos Aires con un volumen suficiente para que el negocio de transporte de tren fuera rentable. Ahora, la empresa de inglesa tenía vinculaciones con clase alta argentina y sobre todo con clase alta europea. Y escuchá lo que te voy a decir, porque esto es muy importante tenerlo en cuenta. La mayor cantidad de pasajeros que disfrutaron las bondades del Club Hotel de la Ventana vivían ¿en dónde? En Europa, ¿sí? Este hotel se comercializaba en Europa y en Londres específicamente. Entonces, para el ferrocarril era fácil conseguir gente europea que viniese al Club Hotel de la Ventana. Entonces necesitaban armar un hotel de alta gama. Ahora, la segunda pregunta es, ¿por qué lo emplazan acá? Fíjate una cosa, ¿cuánto tardaba un europeo en llegar a la República Argentina en barco? Si venían nadando en el barco tuyo. Está bien, más o menos. 25, 27 días. Prácticamente vamos a ponerle un mes. Después los bajaban del barco, los subían en Constitución al tren y de ahí tardaban una noche para llegar a Sierra de la Ventana. Más o menos 24 horas. ¿Sí? Y después, ¿qué pasaba? Bajaban en la estación de Sierra de la Ventana y todavía necesitaban transportarse ¿cuánto? 19 kilómetros adentro. Entonces mi pregunta siempre fue, ¿por qué los ingleses construyen el hotel 19 kilómetros adentro de Sierra de la Ventana, donde naturalmente bajaría, ¿sí?, la gente que venía al Club Hotel de la Ventana de Constitución? Baja en Sierra de la Ventana. Si lo hubiesen construido enfrente de la estación, cruce la calle, cuidado que no lo pise un carro, pero teníamos el hotel ahí. Y sin embargo toman la decisión de hacerlo acá adentro. ¿Cuál es la razón que utilizan para tomar esta posición del hotel? Porque la hotelería esta venía a competirle a hotelería internacional que ya funcionaba en la República Argentina. ¿En dónde? ¿En qué provincia? ¿Dónde había hotel internacional en la provincia? En Salta estaba el de Rosario de la Frontera, primer hotel termal, 1888, involucrado económicamente por Ernesto Torkins. Ernesto Torkins, del distrito, fue el que puso plata para hacer el hotel de Rosario de la Frontera. Pero más cerquita, zona serrana, en Córdoba, Hotel La Falda, en realidad el Hotel Edén de La Falda. Y entonces este hotel le viene a emular el Hotel Cordobés. Por eso lo emplazan acá, porque tenemos la zona del Tres Picos, el Cerro Napostá y el Cerro Ventana cerquita. Y el hotel, entonces, en el diario La Nación, noviembre de 1911, dice residencia veraniega de montaña, a solo una noche de Buenos Aires. Esa era conceptualmente la idea del Club Hotel. Robarle, sacarle, competirle a hotelería cordobesa. Venite acá que es igual que Córdoba, pero más cerca. Con sus lujos y excentricidades, el Club Hotel comenzaba a funcionar. ¿Cómo era llegar hasta él? 2 años después o 3 años después se inaugura un tren de trocha angosta entre la estación de Sierra de la Ventana y el Club Hotel. Barco, 27 días. Tren, 2 noches. Trochita, 2 horas. Y ahí, bien, aplaudía la gente, llegábamos al Club Hotel de la Ventana. Esa trochita salía de la estación de Sierra de la Ventana y llegaba al andén de acá del Club Hotel. Porque Sierra de la Ventana lo tenemos a 220 metros sobre el nivel del mar y acá Villa Ventana estamos a 440. Son un recorrido más o menos aproximadamente entre 18 y 19 kilómetros con un desnivel de 200 metros. Entonces la trochita aparecía por allá, mirá. Por aquel lado, está en línea recta hacia la derecha. Bien, la gente no veía el hotel hasta que asomaba la cabeza por esa línea. Y ahí aparecía el Club Hotel de la Ventana con todos los cerros atrás.
Era muy imponente la llegada. La trochita aparecía por la línea de cerros, daba una vuelta, pasaba por detrás del bosque de eucalipto, hacía un curvón y llegaba acá, ¿sí? Y aparecía el andén. Frenaba, y bajaba la familia importante. Venía la mamá, el papá, los nenes, el tío, el amigo, el vecino, ¿y quién más venía? El personal doméstico de la familia también venía. ¿Cuándo llegaba? Un día, 2 días antes llegaba para acomodar todo cuando la familia esté llegando en forma libre de baúles. Llegaban libres, llegaban, digamos, como con poco equipaje, digamos, ¿no? Pues ya estaba acá el equipaje. Y entonces Felicita Guerrero de Mianovich bajaba para este lado de acá. Venía el mayordomo a saludarla. Venía el personal doméstico de Felicitas a buscarla. ¿Qué le traía el personal doméstico? Una sombrilla. La agarraban de la mano, le metían una sombrilla. ¿Por qué creen que las mujeres utilizaban sombrero de ala ancha y sombrilla? ¿Por qué? Por el sol, muy bien. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaba con el sol? ¿Cuál es la problemática del sol? ¿La capa de ozono? ¿El agujero de ozono? No, tampoco. No. La tez blanca era signo de riqueza, porque el que se tostaba era el que laburaba. Entonces, en cuanto más blanco, digamos, más signo importante de riqueza tenían. Crónicas de la época resaltaban tan magnánima obra y los detalles de su arquitectura. Irónicamente, una de las cosas que llama la atención es, en general en la hotelería de este estilo o de esta época, la entrada era muy importante. Entrabas por escalera, grandot. Bueno, sin embargo acá tenés una entrada chiquita y lateralizada a la derecha. No tiene demasiada importancia. ¿Por qué? No lo sabemos. Hall principal de entrada, torre, 3 ventanales. Esos, que eran el comedor. Funcionaban como comedor. Esta parte de acá, ¿qué fachada sería? Esa de allá, está bien, pero es esa parte de aquel lado. Fíjense cómo sale hacia adelante. ¿Qué había de interesante acá que yo les dije que tenía el hotel? El casino. Las ruletas estaban acá, la sala de cartas, las últimas dos ventanas de allá. Después vamos a pasar por ahí, lo vamos a ver bien claro. Pero para que tengan una idea, que la parte de juego y sonido, ¿sí? Y bullicio nocturno estaba desplazada hacia afuera, ¿sí? Porque las habitaciones corrían para atrás, el módulo izquierdo y módulo derecho, separados. Pasillo, planta baja, primer piso, habitaciones internas al patio y externas a los parques. La imponente obra en ruinas no deja de sorprenderme y me pregunto, ¿cuánta gente se hospedaba aquí y cuántos trabajaban? 300 y 350 pasajeros. ¿Y cuánto personal? Entre 300 y 350. Lo mismo, un poquito más, ¿sí? ¿Por qué? Porque había gente que te atendía, pero además había gente que mantenía, gente de manejo, y además había gente que sembraba, que cosechaba, que manejaba huertas, frutales, animales de granja, ordeñaban las vacas todos los días, buscaban los huevos, tenían carnicería propia, molino harinero, hacían la harina, hacían el pan, los fideos, apicultura y cerveza. Todo eso se hacía acá. ¿Dónde vivía esa gente? Sí, acá. Donde teníamos 2 lugares, mirá. Acá asoma la casa de empleados, pero esta gente era la que no tenía mucho contacto o nada de contacto con los pasajeros, ¿sí? Esto está desplazado 500 metros por atrás del hotel, no está pegado, acá parece que estuviese pegado, pero no, está al fondo a la izquierda, 500 metros separados. Después tenías todo un plantel de gente que se conectaba con vos, que te hablaba, que te resolvía situaciones, ¿no? Que son los famosos personal de contacto de los hoteles en todos lados. ¿Dónde dormía esa gente? Tercera línea de ventana acá, en la parte de hotelería. Mirá para allá. Planta baja, entrepiso,
y primer piso. Esas ventanas de arriba, personal de servicio de contacto del hotel. Que en el currículum vitae, ¿qué decía? Presentó currículum vitae para trabajar en el hotel, y entonces, ¿qué tenía que decir para ser personal de contacto? Tenía que saber inglés, tenía que ser bilingüe de pronto. Entonces, esta gente tenía otras características con respecto a lo que era mantenimiento y manejo. Esa gente dormía ahí, en la parte de adelante, en una U de ese lado, y si no, tenías la casa de empleados, más una casa particular que tenía el mayordomo, que era el gerente general. La tranquilidad y el aire puro de la sierra no era lo único que atraía a los huéspedes y visitantes que llegaban a este hotel. La diversión nocturna y el juego de azar eran los principales motivadores de los hombres de una sociedad marcada por una época muy patriarcal. ¿Y quién iba a pensar que eso mismo iba a redactar las crónicas de un desenlace inesperado? El club estaba vinculado con este bar. Acá tenemos una foto y el bar estaba de la pared gris, toda esa pared gris era el bar, hacia adelante del alambrado, un poquito más allá donde están ustedes. Para ese lado estaba el bar, o sea, nosotros estamos paraditos a lo que era el bar. Este muchacho y este muchacho eran los que dormían arriba y los que tenían que ser bilingües o hablar inglés, ¿sí? Y además debían entender el concepto de servicio que se buscaba en el hotel. No era gente fácil, ¿eh? No era gente fácil. Y entonces tenías el espejo, la puerta de entrada al nightclub y al casino. Así que ¿con quién no te podías pelear? Con el Pato Vicam, ¿eh? Con el muchacho ese de ahí no te podías pelear porque no te dejaba pasar después. Pasarían esos primeros años de bienestar. El poder y la prosperidad se encuentran simbolizados hasta hoy en las palmeras incólumes al paso del tiempo. La provincia de Buenos Aires compra el hotel en el año más o menos 1940. Entre el 40 y el 43 se produce toda la transferencia concreta y en el año 43 ya pertenece efectivamente a la provincia de Buenos Aires. En ese mismo momento, el gobierno nacional le manda a vivir acá adentro 350 marinos de la Segunda Guerra Mundial, alemanes, nazis, que estaban en la República Argentina porque se había hundido el barco. ¿Cómo se llamaba el barco de los alemanes? El Graf P. Batalla del Río de la Plata, diciembre de 1939. El Admiral Graf P. fue un crucero pesado de la clase Deutschland, también llamados acorazados de bolsillo, que sirvió con la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Armado con 6 cañones de 280 milímetros en 2 torretas triples y fue diseñado para vencer a cualquier crucero que fuera lo suficientemente rápido. A partir de septiembre de 1939 y en 2 meses y medio, el corsario alemán hundió a 9 barcos. Sin embargo, el 13 de diciembre hubo de enfrentarse a 3 cruceros británicos en la batalla del Río de la Plata, en el transcurso de la cual el Admiral Graf P. causó graves daños a sus naves enemigas, pero sufrió desperfectos que obligaron a que recalara en Montevideo, Uruguay. Convencido por falsos informes sobre la aproximación a su nave de numerosas fuerzas británicas, el comandante del acorazado, Hans Landorf, ordenó echarlo a pique el 17 de diciembre de 1939. Landorf no estaba dispuesto a arriesgar la vida de su tripulación. El capitán sabía que Uruguay era una nación neutral en la guerra
pero que su gobierno mantenía buenas relaciones con el Reino Unido, lo que haría que la inteligencia británica prontamente tomara contacto con su barco. Por ello, ordenó la destrucción de todo el equipamiento y la munición, que estaba haciendo una gran detonación para este hundimiento deliberado. La tripulación fue recogida por un remolcador argentino. 2 días después, el capitán se quitó la vida de un disparo en la habitación de un hotel de Buenos Aires, vestido con su uniforme de gala y tumbado sobre la bandera de combate del buque. Pero a todo esto, ¿qué relación guarda el Admiral Graf P con el ex club Hotel Ventana?